Bueno, entonces buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene implícito, pues, unos temas que son como de base. El tema que vamos a trabajar es el del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Listo? Entonces, para poder entender estos dos conceptos, debemos tener buenas bases como lo que es un múltiplo, lo que es un divisor, lo que son los números primos y lo que son los conjuntos, que yo sé que ustedes ya manejan todo ese tipo de temas. ¿Listo? Entonces aquí básicamente vamos a empezar con un resumen muy general de lo que necesitamos saber. Entonces, lo primero que vamos a recordar es lo que es un número primo. ¿Listo? Entonces, un número primo es un número que solamente se puede dividir por uno y por sí mismo. ¿Listo? Entonces, solamente tiene dos divisores, en el cual uno de ellos es el 1 y el otro pues son ellos mismos. Entonces, si empezamos a ver los números naturales, empezamos el 1 no puede ser número primo porque solamente se divide por 1 y por sí mismo a la vez, pero entonces no aplicaría para número primo. Entonces el primer número primo sería el número 2. ¿Por qué? Porque se puede dividir por 2 y daría 1, y se puede dividir por 1 y daría 2, ¿cierto? Tienen que dar números enteros. El segundo número primo sería el 3. El 4 no puede ser un número primo porque 4 es divisible por 1, por 2 y por 4. Tiene 3 divisores. Y aquí la idea es que solamente tenga 2. Entonces, cuando ustedes se encuentran y empiecen a hacer una lista de los números que solamente se pueden dividir por sí mismo y por el número 1, pues van a poder encontrar quiénes son los números primos. Para este tema nos importa saber solamente los principales, o sea, los primeros números primos que son los que tenemos en esta parte. El número 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17, 19, 23, y ellos son infinitos, ¿listo? Pero, pues básicamente cuando uno está trabajando el tema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor, pues básicamente los que va a usar son estos de acá, por ahí hasta el 11, ¿listo? Estos son los que vamos a utilizar nosotros. Y lo importante es que tenemos que usarlos en orden, ¿listo? Entonces, recordemos que el primero de ellos es el número 2, el más chiquitico, luego sigue el número 3, ese 3 quedó feo, luego seguimos con el número 5 y así sucesivamente, ¿listo? Entonces acá quiero que tengan claridad sobre el concepto de número primo. ¿Qué es un número primo? Un número que se puede dividir por sí mismo y por el 1, nada más. Y al decir que se puede dividir es porque tiene que dar un número entero, ¿listo? Aquí no pueden entrar a fraccionario ni decimal ni nada de eso. Entonces, teniendo claro lo que es un número primo, pues vamos a empezar a ver lo que es una descomposición factorial. ¿Listo? Entonces, si miramos cualquier número que existe, cualquier número natural, nosotros podemos empezar a dividirlo de cierta forma que todos los resultados que den sean los números primos que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, básicamente la descomposición factorial es efectuar divisiones seguidas en el orden que van los números primos. Quiere decir que primero tratamos de dividir por 2, luego por 3, luego por 5 y así sucesivamente, hasta que el último resultado del número grandote sea el número 1. ¿Listo? Siempre le vamos a dar, y esto es clave, porque en algunas guías vi que había este errorcito, que siempre le vamos a dar prioridad a los números de menor valor. ¿Listo? Esto es lo clave ahí. Entonces, siempre que usted empiece a hacer una descomposición factorial, va a empezar con qué número. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el más chiquitico de los números primos? 2. El El 2, 2. ¿cierto? Ya, si usted ya no puede ir por el 2, usted sigue con el número 3. Si ya no se puede ni por el 2 ni por el 3, se va con el número 5, luego el 7 y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta que el resultado final les vaya a dar 1. ¿Listo? Ese es el tema de los factores de los descomposición factorial. Entonces, acá en la guía teníamos unos ejemplos. Si nosotros queremos descomponer el número 30, que es el que tenemos en esta parte de acá, ¿listo? Queremos saber cómo se descompone desde sus valores primos, entonces es lo que les digo. Primero arrancamos con el menor de los números primos, que es el número 2. Entonces lo ponemos acá. Podemos darnos cuenta que aquí en la mitad hay una línea, ¿listo? Esa línea significa que son unas divisiones en lo que estamos realizando. Entonces empezamos. 30 lo dividimos entre el número 2. Sí se puede dividir por 2 porque es un número par. Miramos en esta parte la división y 30 dividido entre 2 me da 15. Ese 15 lo colocamos debajo del número 30. ¿Listo? Entonces seguimos. Vamos a dividir ahora no el 30, sino el número 15. Entonces, 15 dividido entre 2 no es posible porque el número 15 es impar. Entonces usted se recuerda, ¿cuál es el número primo que sigue? Pues el número 3. Entonces vamos a tratar de dividir el 15 entre el número 3 y en este caso
pues esa operación me va a dar 5. ¿Listo? El 5 lo colocamos aquí abajo. Entonces seguimos. El 5 no es divisible ni por el 2 ni por el 3. Entonces lo dividimos entre el 5. Y 5 dividido entre 5 me da 1. ¿Listo? La operación termina en el momento en el que el resultado sea el número 1. ¿Listo? Apenas usted llega al número 1, usted terminó el ejercicio. Y hay formas de comprobarlo. La forma más lógica es que usted llega y coja estos números de acá, el 2, el 3 y el 5, y los multiplique y le tiene que dar el 30 que teníamos inicialmente. 2 por 3 me da 6 y 6 por 5 me da 30. Entonces, en ese caso nos quedó bien la operación. ¿Listo? Entonces, esto es realizar una descomposición factorial. ¿Por qué? Porque el número 30, que le colocamos acá corazones, lo pudimos dividir entre esos tres números primos. El 2, el 3 y el 5 son números primos que componen al número 30. ¿Listo? Ese es el cuento de la descomposición factorial. Simplemente hacer divisiones por los números primos para encontrar de qué números está compuesto ese valor. ¿Listo? Entonces usted puede hacerlo y practicarlo las veces que desee con el número grandote que usted quiera y usted siempre lo puede comprobar. Ahí usted no necesita al profesor para saber si le quedó bien, ¿cierto? Porque usted simplemente al multiplicar esos valores de esta parte, el 2, el 3, el 5, le tiene que dar el resultado inicial. A ver, permítamelo. Si a usted no le hace el número inicial, es porque usted colocó algún valor mal. Entonces, ¿qué toca hacer? Repetir el procedimiento, ¿vale? Entonces, esa es la operación de la descomposición factorial. Estamos practicando acá las operaciones de divisiones, que eso ya lo manejamos nosotros. Ya en quinto, ya ustedes empiezan a aplicar todo lo que vieron cuando chiquiticos, ¿listo? Entonces, cuando eran más mocochiriplimplines, más chiquitines, ustedes empezaron a aprender las bases para poder hacer ese tipo de ejercicios. Vamos a hacer otro ejemplo con el 72, ¿listo? Y aquí vamos a ver un concepto que son los números exponenciales, que ya se les voy a explicar acá. Entonces, el paso 1 es colocar el 72 en la parte izquierda y listo. Paso 2, colocamos la línea que tenemos acá en esta parte. Yo no la voy a colocar porque rayaría mucho la imagen. Y empezamos a dividir. Entonces empezamos el 72, primer número primo, el 2, pues lo dividimos por 2. 72 dividido entre 2 me da 36, lo ponemos aquí abajo. 36 dividido entre 2 me da 18, lo ponemos aquí abajo. 18 dividido entre 2 me da 9. El 9, como no se puede dividir por 2, sigo con el siguiente número primo, que es el número 3. Y 9 dividido entre 3 me da 3. Y 3 dividido entre 3 me da... Y terminé el ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Dividiendo y dividiendo por números primos. Ahora, en este ejercicio, démonos cuenta que hay unos números primos que quedaron repetidos. Aquí quedaron 3, 3. Perdón, 3, 2. ¿Sí los ven? Y aquí quedó 2 veces el 3. ¿Listo? Entonces, usted puede simplificar las multiplicaciones de la siguiente forma. Podemos hacerlo de dos formas. El 72, que fue el número inicial, lo representamos por todos los valores primos que sacamos. 3 veces el 2 y 2 veces el 3, ¿cierto? 2 por 2 me da 4, 4 por 2 me da 8. Perdón acá. 4 por 2 me da 8, 8 por 3 me da 24 y 24 por 3 me da 72. ¿Listo? Y démonos cuenta que acá en esta parte simplificamos ese 2 repetido 3 veces. ¿Sí se dan cuenta ahí? Entonces, pero borro por acá. Entonces, démonos cuenta acá que el 2 repetido 3 veces lo puedo simplificar de esta forma. ¿Sí lo ven acá abajito? Ese número significa 2 elevado a la 3 o 2 al cubo, también lo llaman, ¿cierto? Entonces es cuando nosotros cometemos el error. Yo también lo cometía mucho este error. Yo recuerdo cuando yo aprendí este tema que es muy normal que uno cometa ese error, de pensar que 2 a la 3 es igual a 2 por 3, ¿sí? Ese es un error que todo el mundo comete. Pero entonces acá lo que yo quiero que entiendan que es que cuando ustedes vean un número 2 y así chiquitico arriba vean otro número, tienen que multiplicar el número grande toda esta cantidad de veces. O sea que acá me están diciendo que repita el número 2 3 veces. ¿Listo? Como estamos viendo acá. 2 a la 3 quiere decir que es 2 por 2 por 2, ¿vale? Y eso me da 8. No significa 2 por 3, ¿vale, niños? Entonces no vuelvan a cometer ese error. Recuerden acá esta clase mucho
porque este tema ustedes lo van a seguir viendo mucho cuando vean por allá en bachillerato temas de volúmenes, temas de área en geometría, entonces este tema es clave. Entonces, siempre que vean un exponencial es porque el número grandote toca multiplicarlo esa cantidad de veces por sí mismo. ¿Listo? Y acá el 3 al cuadrado no quiere decir 3 por 2, sino 3 lo multiplicamos ¿cuántas veces por sí mismo? 2 veces. Entonces, 3 por 3 me da 9. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta parte. Al descomponer números en sus valores primos y podemos ver que se repiten los números, le colocamos ahora acá estrellitas. Por ejemplo, acá se repite el 2, se repite 3 veces, ¿cierto? Y ahora, que lo cambiamos en corazones, el 3 se repite 2 veces, ¿cierto? Entonces, colocamos el 3 al cuadrado, que es la cantidad de corazones, que es esta parte de acá, y en la parte del 2, que se está repitiendo 3 veces, pues lo colocamos como está en esta parte. ¿Listo? Entonces es una forma de simplificar las operaciones matemáticas para no multiplicar 2 por 2 por 2. Si tenemos el 2 repetido 500 veces, no colocamos 2 por 2 por 2 500 veces, sino simplemente colocamos 2 elevado a la 500. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan acá de esta diapositiva. Son valores que van saliendo de la descomposición factorial. Otro ejemplo, entonces tenemos acá el 360. Entonces el mismo cuento. La mitad de 360 es el, perdón, al 360 le sacamos la mitad y me daría 180. A 180 le sacamos la mitad, lo dividimos por 2 y me da 90. 90 dividido entre 2 me da 45. Como 45 es impar, yo trato con el número 3. 45 dividido entre 3 me da 15. 15 dividido entre 3 me da 5. Y 5 dividido entre 5 me da 1. Hay ocasiones donde las personas hacen lo siguiente. Como ya se saben las tablas de memoria, entonces llegan acá en el 45 y lo dividen por 5. Ahora lo hacemos acá más bonito. Entonces tenemos acá el 45, ¿cierto? Y lo dividen allá por 5, ¿cierto? Entonces 45 y entre 5 me da 9. Entonces el 9 toca dividirlo ya por 3. Y aquí me daría 3, aquí me daría 3 y acá me daría 1, ¿cierto? Démonos cuenta en este caso que me dio el 5 arriba, ¿cierto? Entonces ahí quedó como en desorden los números primos porque el 3 es menor que el 5, pero démonos cuenta que el resultado sería el mismo. Es lo mismo tener acá 533 a tener 355. ¿Listo? Entonces es importante primero no confundirse que cuando veamos un 45 número terminado en 5, pues de una vez pensamos que se divide de una vez por 5, omitiendo que también está el 3. Entonces, acá en esta parte, como el 2 lo repetimos 3 veces, que es esta parte de acá, es lo mismo que decir 2 al cubo o 2 elevado a la 3. ¿Listo? Como el 3 está repetido 2 veces, es como decir 3 al cuadrado. Y el 5 si lo dejamos solito. 2 elevado a la 3 es igual a 2 por 2 por 2 que me da 8. 3 al cuadrado me da 9 y lo multiplicamos por 5 y todo ese resultado me tiene que dar 360. ¿Listo? Entonces, son ejemplos de la descomposición factorial. Entonces, usted ya cuando maneja lo que es una descomposición factorial, usted ya puede empezar a sacar mínimos comunes múltiplos y máximos comunes divisores. ¿Listo? Entonces, primero quiero que entre todos resolvamos estos así rápidamente. Entonces, primero me alzan la manito. El primero que alce la mano, la primera persona que alce la mano, le doy la palabra para que me colabore acá. ¿Quién se arriesga? Kevin Gantiva levantó la mano. Entonces, por favor, Kevin y luego Stacy. Y necesito otra persona. ¿Quién más se le mide? Kevin, Stacy y Aranza. Entonces, Kevin, por favor, me vas a dictar los números que yo voy colocando en esta parte. ¿Listo? Yo simplemente te hago caso. Entonces, ¿qué número ponemos acá, Kevin? Activa el micrófono y nos vas diciendo. Ahí ponemos el 2. Listo. Aquí abajo, ¿qué ponemos? El 50. El 50, que es el resultado de dividir 100 entre 2. Listo. Aquí al ladito, ¿qué ponemos? 50 ya no se puede dividir en 2, entonces se divide en 3. ¿Seguro que no se puede ir por 2, Kevin? Espera. Ah, no, sí. Sí, 2, es par. Listo. 2, 2. 20. Y abajo 25. Listo. 25.
Y ahora sí por 3. Listo. ¿Cuánto es 25 dividido 3? 25 dividido en 3. Espera. Ay, ya, espera. 25 dividido en 3 sería 3. 3. 25 y entre 3. 7 por 3 me da 21, 8 por 3 me da 24, 9 por 3 me da 27. El 25 no es divisible por 3. Voy a buscar otro número. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el tercer número primo? El 2, el 3 y ¿cuál sigue? El 2. Después del 2 sigue el 5. Después del 3 sigue el 5. Entonces ponemos el 5. 25 dividido 5, ¿cuánto es? Venga, 25. A ver, ¿cuántas veces se llega a 25 contando en 5? 5. Exacto, 5. ¿Y qué número podemos dividir por el 5? 5. Listo, y acá me da el 1. El 1. Listo, ahí quedó chueco, pero así es el ejercicio. ¿Listo? Bueno. Entonces, la descomposición factorial del 100 es igual a 2 por 2 por 5 por 5. 2 por 2, ¿cuánto es? 2 por 2 es igual a 4. 4 por 5. Profe, 20. 20. 20. ¿Y 20 por 5? 100. 100. Listo. Esto es lo mismo que decir 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado sería 4 y 5 por 5 es 25 y 25 por 4 da 100. ¿Listo? Ahora voy con Stacy Gómez. Entonces, Stacy me vas a ayudar a descomponer el número 1000. ¿Listo? Entonces, arranca. Listo. Con el 2, ¿Listo? 500. Perfecto. De aquí al ladito. Ahí pone 3. El 3 lo pongo. 500 dividido entre 3. 2 y quedaría 250. Exacto. Acá recuerda Stacy y Kevin cometió el mismo errorcito ahí. Los números pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, Stacy se puede ir por 2. ¿Cuál es la mitad de 500? Stacy. La mitad de 500. 2 dividido 500 ya resuelvo aquí. Profe, 250. Muy bien, José. Por ahí te ayudaron, Stacy. Listo. 250 es la mitad de 500. Ahora, Stacy, ¿qué le sacamos acá? Mitad, tercera parte, quinta parte, séptima parte, onceava parte. Séptima parte. No, no sabía tan allá. ¿En qué termina el 250, Stacy? ¿En qué número? 210. ¿En qué termina? Lo estoy señalando. 0. En 0. ¿El 0 es divisible por 2? Sí, señora. Entonces, ¿cuál es la mitad de 250? ¿Alguien que le ayude a Stacy? La mitad de 250. ¿Cuál es la mitad de 200? 175. No. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. 125, esa sí es. Listo. 150. ¿Qué le podemos...? Ah, perdón, aquí me equivoqué yo. El 125 va acá. Y acá arriba iba el número 2.
Entonces, esperen, borro. Listo. ¿Qué le podemos sacar al 125? ¿Será 2. que 3? ¿Será que 2? ¿Será que 5? 3. Listo, 125 dio 3. 5. 3 o 5. 5. Listo, 5. ¿Cuál es la quinta parte de 125? 25. Perfecto, 25. Y ahora te puedes copiar del ejercicio que hizo Kevin al lado. ¿Qué le sacamos al 25? Le sacamos 1. No, todavía no. 5. Quinta parte, muy bien. Y me haría acá 5. Y acá terminaría con ¿qué número? 5. ¿Listo? Y acá 1. Perfecto, terminamos. Esto sería igual a 2 al cubo o 2 elevado a la 3 por 5 elevado a la 3. O 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 5 y eso me tiene que dar 1000. ¿Listo? Gracias, Stacy. Ahora vamos con Sí, señor. la señorita Aranza Méndez, que me vas a ayudar con el número 10.000. Entonces, Aranza activa el micrófono y empieza a decirnos. La mitad de 10.000 sería 5.000. ¿Listo? Sigue. Y como 5.000 no tiene mitad, Sí. sería 3.000. Niños, ¿en qué números termina el 5.000? En 0 y tiene que ser por 2 porque es par. Exacto. Porque es Cuando un primo, número porque- termina en 0, es divisible por 2, ¿vale? Entonces acá le volvemos a sacar la mitad. Listo, la mitad de 5.000. La mitad de 5.000. A ver, 2.500, profe, 2.500. 2.500, sí, señor. La mitad de 2.500 porque termina en 0. Entonces la mitad de 2.000, ¿cuánto es? La mitad de 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Y la mitad de 500, 250. 250. listo, 1.250. Sigue terminando en 0. ¿Qué le sacamos? Un Mitad. 2. Listo. Mitad de 1.250. 625. ¿Cuánto? 625. Perfecto. 625. Ahora, terminó en 5. Ya no podemos dividir más por 2. ¿Será que se puede por 3? Sí. ¿Cuánto daría? Yo diría que no. Porque yo me sé un truquito con el 3. Recuerden que si sumamos los 3 números, el 6, el 2, el 5, y si ese número es múltiplo de 3, yo lo puedo dividir por 3, y si no, no. Entonces más bien vámonos con el 5 de una. Y ahí sí, saquen papelito y lápiz a ver cuánto nos da esto. Sí, 125 dio 5. Profe, es que no entendí. Dime, Sofi. Profe, 1. 125. 125, muy bien. Sofía, ¿tenías duda? No, profe, es que tú habías dicho algo y no te escuché casi. Ah, vale. Listo, al 125 le podemos sacar qué parte. 25. ¿Pero por qué número lo dividimos? ¿Por el 5? 2. Por el No, 5. Cópiense del ejercicio de lado. 210. Por el Esta es la 5 respuesta. porque ya dijimos que era por el 5. ¿Y cuánto da aquí abajo? Rápido, volando. 25.
25. ¿Y acá al frente cuánto da? Quinta parte, ¿cierto? ¿Y acá abajito cuánto da? Copiesen de lado. 1. No, todavía no. 5. 5. A 5 le sacamos la quinta parte 5 y y da 1. 1. Listo, ahí sí, casi no. Vea, se me acabó el punto ahí. Entonces, esto que estamos haciendo son descomposiciones factoriales. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo por los números primos del menor al mayor. ¿Listo? Cuando usted ya sepa manejar este tema, usted ya va a estar preparado y preparada para hacer ejercicios de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos acá. ¿Listo? Vamos a ir ahora hacia el concepto de mínimo común múltiplo. Su nombre lo dice. ¿Listo? Entonces, cuando usted va a sacar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, usted tiene que comparar entre dos o más números. ¿Listo? Entonces, usted lo que va a sacar es el número, el mínimo que es el menor número que coincida con el otro valor en cuanto a la relación de los múltiplos. Entonces, ¿usted qué significa eso? Que si usted tiene dos números, usted va a sacar los múltiplos de ellos y cuando encuentre el mínimo valor entre ellos que coincida, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Hay dos formas de hacerlo. Para mí, una un poco más complicada que la otra. Entonces, aquí estamos viendo el concepto de conjuntos. Listo. Me acabo de salir el letrero que nos quedan 10 minutos. Si se llega a cortar la clase, seguimos, ¿vale? Vale, profe. Espérate, ¿qué pasó acá? Listo, aquí. Entonces, Está bien, profe. hay dos formas de hacerlo. La primera es que usted recuerde por allá las clases donde veíamos conjuntos, que acá se representaba con estas llaves, que yo me acuerdo muy bien que ustedes no podían hacer eso en su cuaderno y les quedaban feas esas llaves. Este símbolo A mí acá que está todavía me señalando. quedan feas. Todavía toca practicarlas. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer ustedes es empezar a colocar los múltiplos de esos números. Entonces, ustedes saben que todo número se multiplica por qué valor? Por el 0, ¿cierto? Porque todo número multiplicado por 0 me da 0. ¿Listo? Pero el 0 no me va a importar cuando yo saque el mínimo común múltiplo. No es necesario ponerlo. ¿Listo? Entonces, usted empieza a practicar las tablas de multiplicar. Empieza usted 12 por 1, 12, ¿cierto? 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, y siga hasta el infinito. Y sacamos los de 18, 18 por 1, 18, 18 por 2, 36, 18 por 3, 54, 18 por 4, 72. Y al hacer eso, nos damos cuenta que hay un número que coincide. ¿Sí se dan cuenta acá este? El 36. Y vean que también coincidió el 72, ¿sí lo ven? Sí, señor. Entonces ya encontramos el número común, ¿cierto? Pero toca sacar, ya sacamos los múltiplos, ¿cierto? Que significa la M de acá. Ya sacamos los comunes, ¿cierto? Pero toca sacar el mínimo, el más pequeñito de ellos dos, ¿cuál es? El 36. Este número de acá. Ay, perdón, vean lo que me salió ya. Este número de acá es el menor, el 36, ¿cierto? Podemos encontrar dos o más números comunes, pero ustedes tienen que ver el menor. Este método es complicado porque es que nosotros no nos sabemos las tablas de multiplicar del 18 y si sale por allá el 75, si sale el 113, hacer la tabla del número 113 es un poco complejo, ¿cierto? Entonces, por eso este método es válido, pero es un poquito más difícil, ¿cierto? Pero como dice el dicho, en las matemáticas, ustedes pueden hacer el procedimiento que ustedes deseen siempre y cuando lleguen al final. El dicho dice, cada perro tiene su forma de matar sus pulgas. Si ustedes ven un perro, cada perro busca una forma diferente, pero lo importante que es que se coma por allá las pulgas. Entonces, acá en matemáticas, el procedimiento que usted use no importa mucho, lo que importa es que lea el resultado. Este es el método que más me gusta porque es el que hemos estado trabajando. Entonces, aquí vamos a sacar el mínimo común múltiplo de ambos números. Entonces, vamos a hacer la descomposición factorial de ambos valores, del 12 y del 18. Entonces, paso 1, colocamos los números en la parte de la izquierda y los dividimos con la línea. ¿Listo? Paso 2, empezamos a hacer la descomposición factorial. ¿Listo? De ambos números al tiempo. Entonces, empezamos con el 12 y el 18. Le vamos a sacar la mitad. La mitad del 12 y la mitad del 18. Colocamos aquí el 2.
12 dividido entre 2 me da 6. Y 18 dividido entre 2 me da 9, ¿cierto? Segundo paso, ustedes van a comparar el 6 y el 9. Si alguno de esos dos números es par, siguen dividiendo por 2. Entonces, como el 6 es divisible por 2, lo colocan acá. Démonos cuenta que el 2 no puede dividir al 9, ¿cierto? Entonces, el 2 divide al 6 y me da 3. Y como no puede dividir al 9, lo colocamos ahí abajito, tal cual como está arriba. Luego, vamos a sacar la tercera parte, en esta ocasión acá. Tercera parte de 3 es 1, tercera parte de 9 es 3, y para terminar volvemos a sacar la tercera parte para que ambos resultados me den 1. Acabamos de hacer la descomposición factorial de dos números a la vez. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes saquen el mínimo común múltiplo, es muy fácil, van a multiplicar todos los valores que sacaron. Absolutamente todos. ¿Listo? 2 por 2 por 3 por 3. Entonces 2 por 2 me da 4, ¿cierto? 4 por 3 por 3. 4 por 3 me da 12. Y 12 por 3 me da 36, que es exactamente el mismo número que me está dando allá al comienzo, ¿cierto? Entonces, ese número... Ay, perdón, no es el número del comienzo, sino el 36 fue el número que vimos en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que la multiplicación, el número común chiquitico era el 36? Véalo acá. Sí, en la anterior página. Acá sacamos el 36 y aquí lo volvimos a sacar. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que esta forma es mucho más fácil que la otra, ¿no? Porque no me tengo que saber las tablas del 12 y el 18, sino simplemente sacar los divisores de ellos. Mínimo común múltiplo que hacemos, multiplicamos todos los números de acá, ¿vale? Ahora, vamos con el siguiente. Máximo común divisor, ¿listo? Entonces acá, en vez de múltiplos, vamos a sacar divisores. Y en vez del mínimo, vamos a sacar el más grande, ¿listo? Entonces vamos a ver acá el ejemplo. Vamos a sacar el máximo común divisor de entre el 12 y el 18. Entonces empezamos en orden a sacar los valores. Entonces ustedes saben que el 12 es divisible por 1, es divisible por 2, es divisible por 3, por 4, por 6 y por 12. 12 dividido entre 1 me da 12, 12 dividido entre 2 me da 6, 12 dividido entre 3 me da 4, 12 dividido entre 4 me da 3, 12 dividido entre 6 me da 2 y 12 dividido entre 12 me da 1. ¿Listo? Entonces acabamos de sacar los divisores del número 3, del número 12. Aquí están los del 18. Son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 8. Y el 18, perdón. ¿Qué hacemos acá? Toca identificar los números comunes. ¿Listo? Entonces venga, los colocamos con corazoncitos. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Se dan cuenta que también están aquí abajo? Todos esos son comunes. El 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Cuál es el mayor de esos números? El 6. El 6 sería el máximo común divisor. ¿Listo? Ese es un método para sacar ese tipo de ejercicios. Pero como les digo, hay ejercicios que son un poco más prácticos, que vamos a hacerlos acá. Entonces, esperen, borro esto. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Colocamos los valores en la izquierda, ambos números, tanto el 12 como el 18. Realizamos la descomposición factorial como expliqué ahorita. La mitad de 12 y 18 la mitad de 12 es 6, la mitad de 18 es 9. La mitad acá en esta parte solamente dividió el 6 por 3, el 9 lo bajo. La tercera parte de acá es 1 y la tercera parte de 9 es 3. Y 3 dividido entre 3 me da 1. Acá hay una diferencia con lo anterior. Ustedes tienen que mirar qué números dividieron a ambos valores a la vez. Y en este caso podemos ver que sería el número 2, que dividió al 18 y al 12, ¿cierto? Acá los números cambiaron. Y el otro número que dividió ambos fue el 3, ¿cierto? Vean que este 2 no me sirve, porque este 2 no dividió el número 9. Y este 3 no dividió el número 1. Entonces, cuando se identifican los números comunes, que son acá el 2 y el 3, los multiplica y nos da el 6.
que era el mismo número que habíamos hallado en la diapositiva anterior. ¿Listo? Sí. Espere que acá me están saliendo son corazones. Entonces, esa es la forma de sacar el máximo común divisor. Haciendo la descomposición factorial y mirando los números que dividieron ambos valores y los multiplicamos. ¿Listo? Está fácil el tema. Entonces, ahora, vamos a hacer estos ustedes mismos, ¿listo? Entonces nos queda un minutico. Entonces primero ayúdenme acá a colocar los divisores del 20 entre todos. El 20 es divisible por 1. ¿Por qué otro número es divisible el 20? ¿Será que es por el 2? El 2, muy bien. ¿Será que por el 3? 5. No, el 3 no. El 4. El 2. El 2. El 2 ya está. El 4 El se puede 4. dividir. ¿Yo puedo dividir 20 entre 4? Sí, señor. Sí. Entre 5. Señor, porque daría 5. Entre Y 5. también 5, profe. Listo. Sí, Entre señor. 6. También. Entre 6. No, señor. Entre 7. 7. Tampoco. Entre 8. Entre 3. No, entre 3 no se puede. Entre 10, profe. 10. ¿Y cuál? Me falta uno. ¿Cuál es el otro?